41, ¿ya lo tiene? Amén. Glorifique el nombre del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Evangelio según San Marcos, Alma la confesión. capítulo 4, verso 35 al 41. También queremos agradecer a Dios, hermanos. Hay otras personas que están empezando ya a escuchar las predicaciones por parte de la iglesia. Han enviado solicitudes para escuchar los mensajes. Agradecemos a Dios por esas personas que se están tratando de incluir, hermanos, para apoyarnos en las transmisiones de la iglesia. Dios bendiga a cada uno de ellos, hermanos, que se están disponiendo a hacerlo. Amén. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. La palabra del Señor nos dice así: el encabezado Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. De tal manera que ya sé, que dice la escritura, que habiendo también, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hay tres preguntas. Una de parte de los discípulos: ¿no tienes cuidado que perecemos? La segunda pregunta la hace Jesús: ¿por qué estáis amedrentados? Y la tercera pregunta es: ¿cómo no tenéis fe? Y luego aclara: entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro. Hay una pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor. También para pedirte que bendigas a nuestros hermanos y seguidores, Padre, que empiezan a tomar también, Señor, la iniciativa de bendecir y apoyar, Señor Dios, las transmisiones de la iglesia. Bendícelos ahí donde están, a cada uno de los que de una otra manera, Señor, se dan el tiempo para poder visualizar por las plataformas que nuestro hermano ha abierto para que tu palabra se predique. Dios, así sea una sola persona, así sean dos, sean cinco, sean 10, Señor, o aun cuando lo compartan, que el mensaje sea de bendición para los de casa, aún para los que no están en casa, Dios, y los presentes, aún para nuestros hermanos, Señor, que se dan un tiempo para compartirlo, o de una otra manera, Señor, también escucharlo. Te pido, Dios, que las bendigas en sus hogares, así como también en la iglesia, fuera de la iglesia, de la oportunidad de bendecir a otros. En el nombre de Jesús, que tu palabra trascienda en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Voy a ser muy breve. Cuando vamos a la escritura, encontramos un día muy bueno, se le considera que ha sido un día muy, en cierta manera, muy ajetreado para Jesús. Ya en cierta manera la escritura nos enseña que él ya había trascendido en ciertas cosas que había hecho durante el día, al grado, hermano, que ya llegaba el momento en el que ya estaba prácticamente para llegar la noche, cuando él hace una iniciativa para los discípulos. Jesús toma la iniciativa y les dice: pasemos, dice la escritura, al otro lado. Cuando usted va a la escritura, hermano, se encuentra de que Jesús, hermano, nunca pasa por alto las determinaciones en cuestiones de acciones que puede usted encontrar en la Biblia. A usted ve acontecimientos registrados en la escritura y de repente piensa que están en consecuencia, es decir, que te fueron dando así cronológicamente, pero hay acontecimientos, hermanos, que están registrados en Mateo, hay acontecimientos registrados en Lucas como en Marcos, al grado que cuando usted los va acomodando se dará cuenta que Jesús ese día, hermano, ya estaba cansado de estar atendiendo a la multitud. Y una de las cosas, hermano, que quiero compartir esta mañana para traspasar estas áreas en las que muchas veces nos limitamos o nos quedamos, hermano,
que a veces nos quedamos o nos hacen una forma de acomodarnos a un estilo de vida. Algunos ya se acostumbraron a ese estilo de vida. Y Jesús, hermanos, lo que Él estaba pretendiendo con sus discípulos era cambiarles esa forma de vivir. Algunos de ustedes, hermanos, están acostumbrados a leer la Biblia, escuchan un mensaje y se queda el mensaje ahí. Pero no es lo mismo, mi hermano, la teoría que la práctica. No es lo mismo escuchar el mensaje que practicar el mensaje. Mira la diferencia, no es lo mismo escucharlo que practicarlo. Se lo vuelvo a repetir, no es lo mismo escuchar el mensaje que practicar el mensaje. Ahora llegaba el momento, mi hermano, en que tenían que ser probados los discípulos. Ahora llegaría el momento en que ellos tenían que saber de qué estaban hechos. Ya llevaban ciertos tiempos siendo enseñados por medio de Jesús, pero se encuentran con una circunstancia que a veces nosotros no sabemos percibir. Cuando usted va a la Biblia, dice la Escritura que Jesús los lleva a otra cosa. Después de tenerlos viendo milagros, después de haberlos llevado, mi hermano, a ciertos acontecimientos sobre la enseñanza del reino, ¿cuántas cosas Jesús está haciendo con ellos? Los quita de esa posición para llevarlos a otra circunstancia, es decir, les tiene que cambiar el entorno. Les tiene que cambiar en el entorno en el que están. Hace unos días atrás una persona le pregunté, ¿por qué no frecuenta más la iglesia? Y me dice que no tengo tiempo, a veces no me alcanza el dinero, a veces me es difícil para llegar al templo, pero con un día basta. Le respondí, ¿usted cree que con un día basta? Me dice, bueno, pastor, si usted estuviera en mis zapatos entendería que no es fácil asistir a la iglesia. Y le digo, ok, ¿le parece que yo cambio la posición? Yo me pongo en la suya y usted se pone en la mía. ¿Y qué le parece si cambiamos posición? Yo voy a hacer como si yo fuera usted, y usted póngase en mi posición y hágale cuenta que la pregunta que yo le hice, yo se la voy a contestar. No, pero es que no es lo mismo, sí es lo mismo, porque yo trabajo, salgo por las mañanas a trabajar, sé que tengo una responsabilidad de leer mi Biblia por la mañana, sé que tengo que orar por las noches, sé que tengo que hacer llamadas para los hermanos que están enfermos, sé que tengo que orar cuando me mandan una petición para estar orando por las circunstancias como la que mandó la hermana. Sé que al siguiente día tengo que prepararme para orar, para salir y rezar. Le pregunto y le dije a la hermana, quiero volverle a hacer la pregunta. ¿Le es difícil asistir a la iglesia? Póngase en mi posición, hermano. Y la hermana se quedó y me dice, no, hermano, pues que no es lo mismo. Le digo que para usted no es lo mismo porque ya se limitó. Ya está limitada. Jesús, a pesar del cansancio, a pesar del agotamiento físico, a pesar de atender a la gente, a pesar de hacer milagros, a pesar de hablar del reino de los cielos, a pesar de compartir el pasaje de la palabra, a pesar de estar compartiendo el mensaje del reino, mi amado hermano, dice la Escritura que está cansado. Llega el momento en que le dice, vamos a pasar a otro lado, vamos a irnos de la multitud, pero vamos a pasar hacia el otro nivel, hacia otra instancia. Dice la Escritura, mi hermano, que los discípulos, aquel día cuando llega la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Quien toma la iniciativa es Jesús. Vamos a pasar al otro lado. Y despidiendo, dice, la multitud le tomaron como estaba. La palabra que le tomaron como estaba significa que los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba cansado de toda la actividad que había hecho. Y ahí viéndolo ellos que estaba cansado, le dijeron, bueno, lo embarcaron, se subieron con él, remaron, hermano, y se van hacia adentro del mar. Pero dice la Escritura, mi hermano, que ellos vieron que había otras barcas alrededor, y en el verso 37 dice, pero se levanta una gran tempestad. Mire que Jesús no ignoraba lo que venía. Eso fue y se acostó a dormir. Dice la Escritura que se fue a proa, acostó su cabeza, se recostó y pum, a dormir se ha dicho. Pero las circunstancias vendrían para los discípulos. La primera cosa que quiero decirle, mi hermano, es que no estamos exentos de los excesos de continuo y arduo trabajo,
sin considerar que también nos cansamos. ¿Usted cree que Jesús no sabe que nos cansamos? Sí, sabe que nos cansamos, como también Él se cansó un día. 100% humano, y agarró un tiempo en que se fue a descansar. Agarró y se fue a descansar. Sabía que había estado harto de tantas cosas que había pasado. Pero la segunda cosa, mi hermano, que quiero ponerle mucha atención es que Él sabía bien las circunstancias que vendrían. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe las circunstancias que vienen? Dios las conoce. Ahora le voy a decir una pregunta. ¿Ha leído el libro de los profetas? Jeremías, Daniel, Ezequiel, Isaías. ¿Ha leído a Nehemías? ¿Ha leído a Esdras? ¿Ha leído los evangelios según Mateo capítulo 24, 25? ¿Ha tomado en cuenta la carta de Pablo a los tesalonicenses? Que Jesús anticipó lo que venía. Jesús lo anticipa. ¿Saben que la Biblia dice que las potencias de los cielos serían conmovidas? Días atrás me puse a pensar, dije, las potencias de los cielos serán conmovidas, y empecé a investigar, bueno, ¿por qué dice la Escritura que las potencias de los cielos serían conmovidas? Bueno, amado hermano, por todo lo que usted está viendo ya, yo estoy siguiendo a un hermano que es meteorólogo, y el hermano que ahí en su información le estaba diciendo, verdaderamente la Biblia no se equivoca. Por los acontecimientos que están pasando, lo que sucedió ahorita con la onda de calor y todo eso, cuando habla de las potencias de los cielos que serían conmovidas, es porque Dios está preparando todo lo que ya viene para la temporada del anticristo y todo lo que se va a pasar, la gran tribulación. Jesús sabía bien lo que venía, hermano, no se fue a acostar por sí, el cansancio ya le había llegado, pero ahora, dentro de todo eso, mi hermano, más adelante, hay una experiencia para Pedro, Jacobo y Juan, cuando va a ser entregado y llevado a la muerte. Jesús le dijo, velad y oír, orar, velad y orar. Cuando le dice el Señor velad y orar, les está anticipando a los discípulos lo que viene. Velen y oren. Velen y oren por lo que viene. El propósito de este aniversario en adelante, mi hermano, el tema general que vamos a tener se llama buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámele mientras está cercano. Y a lo mejor usted me diga, hermano, pero es que nosotros nos cansamos, nos fatigamos, a mí nos dolemos. Sí, lo comprendo, hermano, lo entiendo bien. Lo comprendo en esos aspectos. Pero también entiendo que la Biblia no pasa por alto las circunstancias que vendrían y las consecuencias que van a venir, hermano. Él no pasa por alto lo que Él tiene anticipado para nosotros. Él no duerme por si pensó que se podía dormir. Físicamente en la Biblia nos enseña que Jesús durmió por el cansancio que tuvo de ese día. Pero la Biblia dice que sus ojos y sus oídos están atentos a la oración que de día y de noche se hacen delante de Él. La semana pasada le decía a los hermanos donde les predicaba, le decía, hermano, ¿usted sabe cuántas peticiones le llegan a Dios todos los días? ¿Usted sabe cuántas peticiones de todo el mundo le llegan a Dios todos los días? Pregunto, si nuestro Señor puede estar descansando ahí en el cielo, Él puede decir, hoy no le voy a contestar, no lo voy a escuchar, hoy no le voy a poner atención. No, hermano, Él todos los días está atento a las oraciones que nosotros de día y de noche hacemos delante de Él. Así que le quiero decir una cosa, Dios no está pasando por alto lo que viene. Que la iglesia pase por alto lo que viene es otra cosa, pero Él está anticipando lo que viene. Sabía que las circunstancias vendrían. De repente dice que empiezan a jugar hacia adentro y se levanta una tempestad. La Escritura nos enseña que el viento echaba las olas hacia la barca, la golpeaba de tal manera que ya se estaba empezando a negar, es decir, ya se estaba empezando a hundir. Y como todo creyente, lo primero que hace es no exclamar a Dios, sino cómo resolver lo que está pasando. ¿Qué hacer en el momento en que están viniendo los problemas? ¿Qué hacer cuando están las circunstancias? ¿Qué hacer cuando están las adversidades? ¿Qué hacer cuando están las tribulaciones? ¿Qué hacer? Algunos por experiencia, mi hermano, usted sabe que hay 4 varones que eran discípulos, que eran pescadores de experiencia, que conocían muy bien, mi hermano, Altamar. Y esos 4 varones, agregando los demás, hermano, empezaron a tener miedo porque no podían rescatar la nave.
No podían rescatar la barca. Le quiero hacer una pregunta. Las experiencias que usted ya vivió atrás, hermano, no van a ser las mismas que va a empezar a enfrentar esta semana que viene. No son las mismas experiencias. No son las mismas. A veces creemos que lo que vamos a enfrentar es semejante y decimos, yo como que ya pasé esto y se me va a hacer fácil lograrlo. No, hermano, lo que ya está por venir va a ser muy diferente a lo que usted ya experimentó. Porque ahora se dará cuenta, mi hermano, que en la barca hay 12 naturalezas diferentes. Cada discípulo era distinto. Cada uno de ellos enfrentaría la perspectiva de la realidad conforme ellos la verían. Así es que, amados hermanos, hoy le quiero presentar una perspectiva para que ella no se limite. A Harry, presten mucha atención a lo que voy a decir porque estoy pronto para terminar. Dice la Escritura que cuando se levanta la tempestad, miren lo que pasa. El escritor, hablando Marcos, presenta lo que está sucediendo. Dice la Escritura, se levanta la tempestad y dice que el agua o las olas golpeaban la barca de tal manera que se anegaba y él estaba, y mire, en presente la palabra, y él estaba en popa. Significa que está viendo cómo está la circunstancia, está viendo que la barca está siendo golpeada, pero sí tuvo tiempo para ver que Jesús estaba durmiendo hoy allá en el cabezal de la barca. Tuvo tiempo para ver al maestro durmiendo. Mire, ¿por qué nos limitamos muchas veces, hermanos? Y a veces decimos, no tengo tiempo, no puedo. Pero ¿cómo es que el escritor dice que está viendo cómo la tormenta está golpeando las olas, están golpeando la barca? Como si percibe que se está anegando la barca y también percibe que Jesús está durmiendo en la barca. Hay 3 acontecimientos de la forma de percibir. Primero, dice la Escritura que ve como el viento está golpeando la barca. Segundo, dice que la barca se está anegando. Y tercero, dice que está viendo cómo Jesús está durmiendo en la popa. Es decir, está en el cabezal del barco o de la barca. Se da cuenta cómo el escritor toma tres escenas diferentes y las percibe. Las percibe. Ahora la pregunta es, hermano, ¿por qué no queremos percibir más allá de lo que nos limitamos? ¿Por qué no queremos percibir más allá de lo que nos hemos limitado? Es que no puedo, el no puedo, el no puedo, el no tengo, es que no me alcanza, es que la deuda, es que el trabajo, es que esto, es que aquello, nos limitamos. Antes de que me consideraran para el cargo que me dieron, un día antes, hermano, de la elección, yo oré al Señor, le dije, Señor, no voy a aceptarlo. Sabes, Dios, que es complicado, pon el que tengas que poner, pero a mí no me pongas. Y bien o no, hermano, tenía que entrar como quiera lo que el Señor quería que yo hiciera. Como quiera tengo que aportar lo que el Señor quiere que aporte. Durante 2 años. Se hicieron las elecciones y el primero que votó para que no me tomaran en cuenta fui yo. Y dije, no, que sea la hermana. Preguntaron, hermano, ¿quién quiere votar? Y que levantó la mano y dije, no, que sea la hermana. Y mencioné el nombre para que votaran por ella. Y pues ya, dije, ya me excluí, ya me libré de esto, pum, ya eligieron a la hermana y todo el asunto. Pero mire que yo percibí las cosas a mi manera, pero no queremos percibir lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y de repente mi hermano pasaron todos. Y ya en la segunda elección que se iba a hacer, dije, no, pues voy a votar por la hermana fulana, para que todo vaya mal, ya, Señor, así me libro de todo. Pero ese día, hermanos, yo propuse a un hermano para que ocupara el lugar en el que me tocó a mí, y de repente dije, no, pues por el hermano fulano de tal. El hermano se voltea, me voltea a ver y me dice, me hace así con el dedito, me hace así, que no. Dice, agradezco por la proporción del hermano, pero me hizo así, no. Y de repente por allá se levanta un hermano que me conoce de años y me dice, propongo que sea el hermano. Y cuando la hermana dijo, ¿cuántos aceptan que el hermano? Pum, vi todas las más que se levantaron. Dije, y ya cuando me preguntaron si aceptaba, yo ya no pude mucho decir que no. ¿Por qué se limita? ¿Por qué se limita? Pero cuando usted tiene sed, ¿verdad?
Cuando usted tiene sed, dice, bueno, me voy a tomar una coca. Me voy a tomar una coca. Pero cuando dice voy a ir a la iglesia, ahí sí se limita. Vamos a ir al templo, voy a gastar tanto. No me va a alcanzar. Pero cuando la coca está en la mesa, bien fría y está sudando, de paso le pone un hielo, feliz y contento y se refresca. Un día Jesús de repente miró a los discípulos y les dice, cuando venían los niños y los querían bendecir, y se opusieron. Cuando usted se limita, mi amado hermano, agregue lo que le voy a decir, la segunda palabra, siempre va a haber oposición. Cuando alguien se limita a no querer trascender más allá, a mí me sorprende que la Escritura aplica tres cosas: el viento, la forma en que se está negando la barca, pero también percibe que Jesús está durmiendo. Y a veces, mi hermano, nos limitamos a la forma de percibir. Cuando usted se limita, la segunda cosa que va a tener es oposición. Y sí lo hubo. Cuando comenzamos a llevar a cabo, mi hermano, los días para ahora previo al aniversario de la iglesia, cuando el Señor dijo, vas a hablarles de esto, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, pum, cayó enfermo un hermano, pum, cayó enfermo el otro hermano, pum, pasó esto, no, pues que el otro, y de repente, mi hermano, se enfermaron, hubo oposición, pero no falta el hermano que dice, no, pues no voy, no, pues no puedo. Se limita a la posición. Si Nehemías hubiera dicho, Señor, cuando le dijeron, si aún cuando se suben las zorras de ese muro se va a caer, si Nehemías hubiera dicho, no, pues es cierto lo que están diciendo, se suben las zorras se va a caer el muro, pues mejor ahí paramos la obra y se acabó ya. Señor, hasta ahí llegamos, ya no vamos a poder avanzar porque me acaban de decir que si una zorra se sube a ese muro, se va a caer. Cuando se empieza la oposición, dice que las manos de los acarreadores, los que acarreaban la tierra para llevárselos a que los pegaba, dice que se debilitaron. Significa que la oposición debilitó la fe de los que estaban construyendo. Mira, amado hermano, si usted se sigue limitando, va a seguir teniendo oposición. Va a venir alguien que se va a oponer. Siempre va a tener oposición. De repente cuando usted diga quiero ir al templo, pum, va a tener una oposición. El diablo no descansa. ¿Sabe que el diablo no duerme ni Dios duerme? Nosotros sí dormimos, pero el diablo dice en la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no duerme. Y el mismo Dios tampoco duerme. Y Dios sabe que usted y yo necesitamos, mi hermano, vencer la oposición. La tercera pregunta, la tercera palabra que está ahí, porque voy a responder las preguntas que están en la Biblia y nos vamos a orar. Dice la Escritura. Y cuando ellos, hermanos, empezaron a ver la situación, dice el verso 39, y levantándose, en los evangelios dice que fueron a despertar a Jesús. Dice que uno de los discípulos fue y despierta al maestro. Maestro, despierta, que perecemos. Jesús se despierta, se levanta, mi hermano. A usted lo han despertado así de repente, que está bien perdido, bien dormido, y de repente vienen, despierta. ¿Se imagina qué pasa cuando Jesús va y lo despiertan así? Yo me imagino al maestro, ver cómo le maestro, despierta que perecemos. Se levanta el maestro, pero el maestro no está ignorando lo que está pasando. El maestro no ignora. La tercera cosa, mi hermano, es cómo reacciona. Primero, se limitan. Segundo, hay oposición. Tercera, hay una reacción. Si hoy le vinieran a decir, ahorita sí, aquí, vinieran, voy a mencionar un nombre. Hey, Arturo, se acaba de morir tu padre, le acaba de dar un infarto. ¿Sabe qué es lo que puede ser? Primero va a tomar una reacción. Ya tenemos el taxi aquí, que estuviera Arturo aquí, de repente lo primero que va a hacer, lo primero que hace uno como pastor, hermano, vamos a orar para que controle la situación del Señor, pero allá ya está tirado el infartado, ya está, y el hermano recibe la noticia. Le puedo asegurar que agarra al hermano Marcos, hermano, ¿me puede llevarte con urgencia a la casa? Y lo primero que va a pasar es tomar la reacción.
Y a mí me encanta la reacción que tiene Jairo. Le quise compartir esto. Tu hija ha muerto. Vinieron de la casa a donde estaban los que estaban haciendo lamentación, a los que estaban al pendiente del que estaba enfermo, de la muchachita que estaba delicada de salud, que estaba muriendo. Vienen y le dicen: hey, tu hija ha muerto. ¿Qué no molestas al maestro? Usted puede ver ese pasaje, mi hermano, de la escritura, donde hay 3 escenas: la mujer de flujo de sangre, donde está la situación de Jairo y la reacción de los discípulos y de la gente que estaba haciendo lamentación por la mujer. Pero de repente dice la escritura que el Señor viene y calma la reacción de Jairo y le dice: la niña no está muerta, sino que duerme. La niña no está muerta, sino que duerme. La reacción que toma Jesús al levantarse de la barca cuando lo van a despertar no es la reacción que nosotros tomamos, hermanos. Nosotros vamos a correr a la situación, nosotros vamos a correr de urgencia y vamos a tomar una determinación, pero pocos piensan antes de reaccionar. A mí me sucedió un caso el martes, perdón. Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando Santiago dice: primero tienes que oír, tienes que tardarte, meditar, pensar antes de hablar. Pero lo primero que sucede con los discípulos en la barca, mi hermano, es la reacción de que se están hundiendo. Y el suceso lleva, hermano, a una reacción. ¿Cómo reaccionamos cuando nos limitamos a las circunstancias? Ya casi termino. Levantándose, dice la escritura, mire la reacción de Jesús. Sorprendente la reacción. Presta atención, dice la escritura, que Jesús se levanta. No sé si le dio un dolor de cabeza porque lo fueron a despertar. Él es Dios, 100% humano, 100% Dios. En la barca se levanta. No sé cómo miraría el que lo fue a levantar, y no sé cómo lo mire Dios a usted cuando reacciona. Yo no sé cómo lo mire Dios a usted. Cuando usted reacciona, yo no sé cómo lo mira Dios. Cuando le están diciendo que la situación está crítica y desesperada y usted está corriendo porque no sabe qué hacer, yo no sé cómo lo mire Dios. No sé cómo nos mira Dios cuando reaccionamos. Pero de repente se levanta, dice la escritura, y levantándose dice que lo primero que hace fue reprender el viento. Se levanta, reprende al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y lo primero que hace es 2 preguntas que le hace a los discípulos. La primera: ¿por qué estás amedrentados? Yo le quiero, dice la escritura que no se le puede quitar ni se le puede agregar, solamente quiero hacer un comentario a la respuesta. ¿Se imagina Jesús decirle a los discípulos: ¿ustedes por qué están asustados? ¿Qué acaso no voy con ustedes? ¿Qué acaso no vieron al hombre de la mano seca como fue restaurada? ¿Qué acaso no vieron, no viste Pedro? Imagínense, yo veo a Jesús diciéndole: oye Pedro, ¿no viste lo que hice con tu suegra? ¿No viste que estaba enferma de fiebre? Que estaba agonizando y no te diste cuenta de lo que pasó cuando yo llegué y me llevaste a tu casa. Solamente fue, puse la mano sobre ella y sanó, y lo primero que hizo la mujer fue pararse y luego darle a atendernos. ¿Qué acaso no viste al endemoniado? ¿Qué acaso no viste a la persona que estaba ciega? ¿Qué no vieron las otras cosas que acontecieron? ¿Se imagina Jesús, hermano, preguntándoles a los discípulos: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué están asustados? Cuando se vino lo de las dichosas granizadas, hermano, yo venía de Jardines hacia la Morelos. Estábamos, señor, cerrando una tienda. Y de repente vimos los relámpagos y los truenos, hermano, lo negro que se veía al cielo, y veíamos cómo se veía. Pero se veía horrible, hermano. Esa experiencia jamás la olvido. Se veía horrible, feo que se veía.
Yo me subí en el taxi y le imploré a Dios. Antes de que caminara, le dije, Señor, ponme un taxi en el camino para llegar, Señor, porque aparte de que ya había estado haciendo bastante calor, había estado en el sol, dije, me pega una lluvia de esas, pon aquí quedo, Señor. Casi me da, yo siento que me va a dar el famoso golpe de calor. Imagínate el cuerpo así de tanto calor y luego pegarle el agua lo mata a uno. Dije, Señor, ponme un taxi, Señor, en el camino. Salí de la casa de la persona que estoy trabajando y ya iba yo caminando. Cuando de repente, mi hermano, un señor me entretiene y veo que en la esquina donde yo estaba trabajando se baja una persona del taxi. Y dije, este es mío. Pero veía cómo se veía, hermano, feo lo que veía. Y de repente le hago la parada al taxista. El taxista me dice, ¿para dónde va? Le digo, voy a la Morelos. Súbase, de que no subo. Pero era un muchacho medio loco, así de esos que manejan feo. Se sube, pero yo pensé que iba a manejar así desesperado, diciendo ya se viene la lluvia. Yo sí que venía amedrentado. O le digo que no es lo mismo escuchar el mensaje que practicarlo. Ya estoy culminando. No es lo mismo escuchar el mensaje que practicarlo. Cuando va, hermano, el taxista, yo pensé que le iba a pisar el acelerador y ahorita lo llevo rápido. Se fue lo más campante posible que usted puede ver, hermano. Se agarró y se fue bien campante y bajó una señora por ahí. Yo decía entre mi mente, decía, Señor, se viene la lluvia. Mira, Señor, cómo está de este lado izquierdo, Dios. Ya se está avecinando el Señor. Yo nomás veía los rayos, uno por aquí, otro por allá, y luego se oía, no, hermano, se oía feo. Por cierto, no, que se oía feo. Se oía feo cómo se oía. Y de repente se va a dar toda la vuelta por allá por el campo. Y yo por mi mente decía, Señor, Dios, ampáranos. Mira este incircunciso que no se da cuenta del bien, no, hermano, todavía se le ocurre subir tantito la lomita y le mandan un mensaje, se pone a contestar el mensaje, el bendito joven ese. Yo entré dentro de mí y decía, Señor, no sé si este muchacho no mira el peligro de lo que está avecinando. No, o sea, son una señora ahí por el paseo de ahí del circuito que se sube otra señora. Dije, Dios. Y luego para acabar la que se sube con un niño, hermano. Ay, hubiera visto lo que se subía. Y que el muchacho le dice que el niño no puede ir enfrente, mándelo para atrás. Se baja el niño, hermano, en lo que le quitaban la mochila, se subía. El chiste que se echaron como 15 minutos entre bajar y subir. Dije, Dios, yo ya lo más veía el viento, veía la lluvia cerquito, hermano. Al dar la vuelta estaba atravesando una camioneta por allá, no sé si se había quedado sin gasolina o batería, pero el chiste que estaba en la bajadita para sacar el circuito de la Morelos. Y yo nomás de repente veo que la estaban empujando y yo veía al viento y decía, Dios, ¿qué hago, Señor? Este pasaje me lo dio semanas atrás. Y la pregunta que hace, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué? Le voy a compartir tantito algo al hermano Isidro para alimentar su fe. Cuando me habló Emanuel, era jueves aquí, tarde. No sabemos qué le pasó a mi mamá, no sabemos cómo está la circunstancia, no sé cómo está. Creo que la hermana Cristina estaba ahí afuera. Lo primero que pasa por la mente de uno es esto, aquello, el otro, esto, pero ya han pasado casos semejantes a lo de la hermana con la mamá del hermano Hermoso y otras mamás han pasado. ¿Cómo reaccionar en una situación así? Dije a su hermano, vamos a orar, hermano, vamos a pedir a Dios que se glorifique, que permita todo lo que tenga que permitir y que haga lo que tenga que hacer. Y le dije, Manuel, vamos a orar. Emanuel no quería que orara, Emanuel quería que le diera una respuesta. ¿Qué pasa? Y me acordé de la pregunta que dice aquí, ¿por qué estás amedrentado? La otra pregunta es, ¿cómo no tenéis fe? Cuando hace la pregunta, ¿cómo? ¿A dónde ha puesto su fe? Quiero concluir, ¿dónde ha puesto usted su fe? ¿A dónde la ha puesto? ¿En qué radica su fe? Usted puede orar muchísimo, puede orar, pero cuando ya está la circunstancia encima, y ahí es donde usted tiene que sacar, mi hermano, la actitud, el carácter, es la última palabra de su fe. Es decir, es ahí donde usted tiene que parar todo lo que usted ya ha experimentado con Dios. ¿A dónde está su fe? ¿A dónde radica su fe?
Pocas palabras, Jesús les dice a los discípulos, bueno, ustedes no han aprendido, no han comprendido, no han entendido que las cuestiones en las que ustedes están pasando, ahora a pesar de que yo estoy con ustedes, a pesar de que sé que la circunstancia está adversa, a pesar de que sé que ustedes están limitados en muchas cosas, lo que quiero que ustedes hagan es que pongan en práctica su fe. Jesús lo que hace es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. A saber reaccionar ante las circunstancias, a saber reaccionar ante cómo se tiene que hacer cuando se tiene que orar. Rumbo a la ciudad de Tampico, una mujer iba al lado mío, se estaba atragantando, se estaba asfixiando, no sé qué se le atravesó en la garganta. La mujer estaba pidiendo auxilio, yo me iba al lado derecho. De repente le dije, yo lo primero que hice fue golpear la espalda y entonces orar, le dije, Dios, haz algo con esta mujer porque la situación está apremiante. Le pedí a las personas que estaban alrededor que se hicieran a un lado, el autobús iba avanzando, el chofer no se detiene, él sigue su curso. De repente venía uno de los que trabajan en plataformas, iba a la ciudad de Tampico y se levanta y me dice, Señor, ¿usted conoce de esta situación que está experimentando? Le dije, no sé qué está pasando con esta mujer, le falta el aire. Se está atragantando algo, se le atravesó en la garganta, dijo el Señor, tiene un colapso de aire. Se atragantó con su propio aire, la mujer se le hizo una cápsula de aire y hay que sacársela. Me pidió que me hiciera a un lado y de repente le hizo una reacción de paramédico y hizo unas reacciones, hizo ciertas cosas que la atendió y de repente, pum, la mujer empezó a expirar bien. Se le había salido la cápsula de aire, pero le había causado un dolor tremendo en la tráquea. Y de repente dijo el Señor, a la mujer le dijo, lo primero que tiene que hacer checando ahorita la ciudad de Tampico es, la primera, tiene que ir al doctor, tiene que ir a urgencias, porque le tienen que sacar, le tienen que checar si no se dañó el esófago por la forma en que usted capsuló el aire. Cuando yo vi al hombre cómo actuó, qué reacción tuvo acerca de la circunstancia, el hombre no se amedrentó para lo que sabe, porque él sabía lo que tenía que hacer. Quiero concluir ahí, hermano. Hombres de poca fe. Un día Jesús les dijo cuando venía caminando sobre el mar, venía caminando y Pedro se aventró con una reacción como cualquiera de nosotros cuando la fe la tenemos tan agigantada y queremos echar fuera demonios y sanar enfermos y todo. Pedro dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y se baja Pedro de la barca, pero cuando se empieza a hundir, empieza a clamar, Maestro, sálvame que perezco. La respuesta le dice, hombre de poca fe, oye, ya caminaste sobre las aguas, ya experimentaste algo sobrenatural, ¿por qué dudaste? Alguien me dijo, hermano, hay un peligro cuando nos conformamos a vivir un estilo de vida así, la duda. Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué dudaron? ¿Cuál es la causa de la duda? Es que muchas veces, hermano, nuestra fe menjúa cuando la debemos de sacar. Primero, ya no tiene por qué limitarse, porque cuando usted se empieza a limitar, mayor oposición va a tener. Segunda cosa, recuerde que va a tener oposición. Si usted dice, oh, con 10 minutitos que ore basta, pero cuando usted le quiere agregar a la oración 10, 15 minutos más, va a tener oposición. Tiene que vencer la oposición porque es parte de la limitación. La tercera, tiene que aprender a saber a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar, hermanos? ¿Quieren que le diga algo? Ayer, bajando del taxi, adelantito, no sé qué pasó, si se durmió el muchacho, no sé qué pasó, ¡pum!, se estrelló con el semáforo. Yo siempre soy de esos que reaccionan así, cartantito, y voy corriendo para ver qué había pasado. Y de repente me dice un señor, párate, detente. Le digo, pero no ves que lo que pasó, sí, párate, ya están allá, y no ves que ya sacaron al accidentado, ya está. No, yo iba corriendo para... Cuando vi que salió un mito del cofre y vi cómo quedó el carro y todo el asunto, párate, y ya de repente vi que pasó la patrulla y hizo señas. Pero yo me puse como el de tránsito, ¿verdad? Hacia acá, y les hacía señas que ya se había sentado. Y yo paso a un taxista que me conoce de ahí de los trabajadores del ISSSTE y me dice, ¿y ahora qué pasó? Le digo, no, es que ya chocó el muchacho, no sé qué pasó, pero no sé si se murió, no sé qué pasó. Le digo, pero hay una situación, hermano, a veces no sabemos cómo reaccionar.
La cuarta cosa, mi hermano, es la dependencia de la fe. ¿Cómo depende de fe? ¿Cómo depende de la fe? Los discípulos tenían que depender. Ya lo habían experimentado. Ya habían probado caminar con Jesús. Pero en ese momento la fe se les acabó. Como cualquiera de nosotros, hermano. Llega el momento en que termina la fe y ya no sabemos qué hacer. No sabemos cómo actuar, de qué manera actuar. Pero algo que quiero decirle a mi hermano es que Él está ahí. Quiere ponerse de pie. Jesús está ahí. Que no lo queramos ver es otra cosa. Que no lo queramos entender, que no lo podemos ver, hermano, a veces de la manera en que nosotros lo tenemos que ver, pero Él está ahí. Jesús está ahí en medio de tu problema que tú estás pasando. Él está ahí. En medio de la adversidad que tú estás experimentando, Él está ahí. Ahí está. En ese momento en el que usted siente que el agua le está llegando al cuello o se está ahogando, Él está ahí. Yo me pregunto, siempre que he estudiado esa parte de la Escritura, dije, Señor, ¿por qué permitiste que Pedro se hundiera? Si Pedro ya estaba caminando sobre las aguas, ¿acaso, Señor, no lo pudiste ayudar? ¿Acaso, Señor, no le pudiste haber dicho, Señor, le voy a llevar a que experimente y que llegue hasta donde estoy yo sin necesidad de hundirse? Pero el Señor le permitió que Pedro se hundiera. Así como muchas veces te va a permitir a ti sentir que te hundes y que llega el momento en que ya no sabes ni qué hacer y que vas a llegar al límite y vas a decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Él está ahí, hermano, no está durmiendo. Se lo tengo que recordar, mi Dios no está durmiendo. Él no está durmiendo, Él está ahí, ahí está. Solamente le tiene que clamar. Solamente le tiene que pedir, como lo hizo aquel discípulo cuando lo vio. Ahora le voy a dar la respuesta de la perspectiva. Alguien se dio cuenta que Jesús iba ahí. Alguien recordó que Jesús estaba en la barca. Alguien recordó que Jesús estaba presente en el momento de la circunstancia. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermano, no a quitar nuestra fe del Maestro. No quite su fe del Señor aún cuando usted sienta que todo está por terminar. Recuerde, el Maestro está ahí, Jesús está ahí, Él está presente ahí. No está muerto, sino que vive. La reacción es lógica, pero hubo alguien que se acordó, alguien que dijo, no estamos solos. Él va con nosotros. A lo mejor usted piensa, mi hermano, yo cada que vengo a un domingo, a un servicio acá, siempre he dicho, Señor, no estoy solo. Tú estás con nosotros, en medio de nosotros y por nosotros. Y sigo confiando en que aunque la barca se mueva, aunque la tempestad sea adversa, Él está ahí porque algo me está enseñando. Y lo que me está enseñando es a depender de Él, a depender de su gracia y de su favor. Así es que hoy le invito, amado hermano, a reafirmar su fe, porque ahorita acaba de experimentar usted algo, pero no se compara con lo que va a seguir experimentando mañana. Ahorita la libró, ahorita está sana, pero mañana va a ser la muerte. Mañana va a ser inevitable tener en un féretro. Mañana no va a poder hacer usted más ante el límite de la muerte cuando de repente vea que tenga que expirar. Y aunque usted la ame con todo su corazón, aunque usted la aprecie y usted le diga, Señor, no me la quites, pero si el Señor va a decir, te la tengo que quitar, a una costa de lo que te va a costar, a una costa de lo que te va a doler, a una costa de lo que vas a perecer, ahí tiene que usted permanecer en su fe. Ahí no tiene por qué replicarle a Dios, ¿por qué me la quitas? Porque Él sabe lo que está pasando. Decimos estar preparados, pero no, hermano, porque una cosa es escuchar lo que le estoy diciendo, pero otra cosa es experimentar ver un féretro delante de tus ojos. Otra cosa es ver, mi
hermano, ¿cómo la van a sepultar y echarle tierra encima? Otra cosa es parecer, mi hermano, ante una esperanza de saber que tu hija se ha muerto. Pero la diferencia es cuando Jairo recibe la noticia y le dice, la niña no está muerta, sino que vive. La esperanza del cristiano no está en lo natural, sino en lo espiritual. Si tu confianza la has puesto en lo natural, vas a perecer, vas a claudicar. Y ahora, mi amado hermano, le quiero decir esto, porque aún cuando usted esté viviendo en lo natural, usted se va a cansar y se va a desesperar, y va a llegar el momento en que llegará a su límite. Pero el que tiene los ojos puestos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, sabe que el cruzar el umbral de la muerte para nosotros es vida eterna. Cruzar el umbral de la muerte es vida eterna. Cruzar el umbral de la muerte es vida eterna. Tu barca se puede estar anegando, pero Jesús está ahí. Tu familia se podrá estar hundiendo, pero Jesús está ahí. Tu circunstancia podrá estar adversa, pero Jesús está ahí. Solamente lo único que le tienes que decir, maestro, levántate que perecemos. Tiene que clamar, levante sus manos ahí donde está. Dios, ya les he dado tu palabra ahora. No sé, Señor, cómo sé, de qué manera están